El gozo que le había sido propuesto, sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza. Podríamos usar la palabra cambalache. Este es el contrato, este es el pacto, esto es la condición del pacto, esta es la promesa del pacto. Todo el argumento está aquí en un solo versículo. Él es el autor y el consumador porque Él es el fiador de este pacto. Él es, vean, la persona que se comprometió a cumplir las obligaciones legales de su pueblo por el gozo que tenía propuesto, que se le había sido propuesto el gozo de salvar a los suyos, ¿sí? Y luego dice, sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, y vean, la recompensa del pacto, se sentó sobre el trono. Eso es el reino que se le había garantizado el Padre, ¿no? Que se lo había garantizado como la recompensa, el reino, incluyendo, ¿no? El reino de gracia en el corazón de los suyos y el reino eterno que vendrá en su forma final en la tierra nueva, en los cielos nuevos. Se sentó a la diestra del trono de Dios. Ahí está todo el argumento en un solo texto. Entonces ahora vamos a los detalles y vamos a hacer un receso. Las obligaciones legales de Cristo como fiador de este pacto de gracia son las siguientes cosas. Primero, Cristo, según las obligaciones de este pacto, primero, llegaría a ser hombre. ¿Sí? Llegaría a ser hombre en su encarnación. Tendría que ser hecho forzosamente, como vamos a ver más adelante, no solamente de la mujer, sino en la parte más importante de nuestro estudio de hoy, vamos a verlo, hecho súbdito a la ley, ¿sí? Según la carne. Hecho de la mujer, súbdito a la ley en Gálatas, ¿no? Y los textos, me preparaste un cuerpo, Hebreos 10:5, citando de uno de los salmos, no lo tengo apuntado aquí, pero el texto lo conocemos. Juan 1:14, aquel verbo fue hecho carne, Juan 1:14, ¿sí? Llegó a tener un cuerpo humano y una naturaleza humana perfecta en su encarnación. No dejó de ser Dios como mediador y fiador del pacto, tendría que ser forzosamente tanto Dios como hombre. A menos que fuera Dios, ¿sí? Y a menos que fuera hombre. No podría cumplir con las obligaciones del pacto, como vamos a ver. Pero el primer punto, tendría que encarnarse. El famoso puritano Juan Owen, que siempre afirmaba, el que es de Dios no puede dejar de serlo, de la misma manera que aquellos que no son dioses nunca pueden llegar a serlo, ¿no? Estaba diciendo algo importante aquí. En su encarnación se hizo hombre, Dios se hizo hombre. José Grau, si no me equivoco, tiene un libro muy famoso con ese título, pero no dejó de ser Dios. Segundo, como mediador y fiador del pacto, tendría que vivir en obediencia al Padre. En obediencia al Padre, ¿sí? No vino para hacer su voluntad, sino la del Padre. Vino, según Filipenses, en la forma de un siervo. Vean, siendo obediente, hecho obediente. Luego dice, hasta la muerte, obediente, ¿no? Y esto significa que, vean, en esta parte de su obligación como fiador del pacto, tendría que vivir una vida subordinada a la voluntad del Padre. Estaba como siervo del Padre, mi siervo en el Salmo 89. Estaba subordinado al Padre durante su vida terrenal. En su oficio como el Mesías, como el Redentor, como el fiador, subordinado al Padre. Vean, no en su persona, ni tampoco en su naturaleza.
estaba subordinado al Padre, sino solamente en su papel, en su oficio como fiador del pacto. Cristo es igual al Padre en su naturaleza, y ya estamos hablando obviamente de su naturaleza divina, pero vino al Padre, o mejor dicho, vino a este mundo como subordinado al Padre, en su oficio como mediador y fiador. Y esto explica no solamente aquel texto siempre citado por los falsos testigos de Jehová, cuando Cristo dijo, mi Padre es mayor que yo, sino también explica el significado de Filipenses 2. Vamos a leerlo, ¿no? En un momento, buscan por favor. Como subordinado al Padre, Filipenses 2, Cristo tendría que hacer siempre la voluntad de Él, tomando su posición literalmente como el esclavo del Padre. Y esta es la palabra griega, el esclavo del Padre, porque el esclavo no tiene voluntad propia, ¿sí? Tomando su posición como siervo del Padre, humillándose a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte, cuando dice en el versículo 6 o 5, haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual existiendo eternamente es la idea. En la forma, la palabra griega, morfe, si no me equivoco, la forma de Dios, vean, dice, no tuvo por usurpación, no se consideró ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de ¿qué? De su gloria visible, del ejercicio en forma independiente de su propia voluntad, se despojó, ¿sí? A sí mismo tomando forma de siervo, de esclavo, hechos semejante a los hombres y hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte, y la muerte más vergonzosa, más fea, más horrible en el mundo antiguo, muerte de la cruz. En este sentido, se despojó a sí mismo de sus propios derechos, ¿sí? Del uso independiente de su autoridad e incluso del uso independiente de sus atributos divinos. No dejó de ser Dios, sino que vino subordinado durante su estancia terrenal como hombre perfecto, subordinado al Padre. Ahora, tercero, como mediador y fiador del pacto, dependería constantemente del Espíritu Santo. ¿Sí? A lo largo de su vida terrenal se veía obligado a depender de los dones, de las gracias, del poder y la ayuda del Espíritu Santo. Y hay una tremenda y larga lista de versículos en el Antiguo Testamento. Les invito a buscar en Isaías, en su ministerio público, vean, su ministerio público, tanto sus milagros como las señales y maravillas que serían realizadas por él, siempre las hacía estas señales y los milagros por el poder del Espíritu Santo. Isaías 42, en el versículo 1, he aquí mi siervo, mi esclavo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma toma contentamiento. Las mismas palabras escuchadas por Juan y Pedro aquel día en el monte, ¿no? Cuando escuchaban la voz, tomo contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Dará, mejor dicho, juicio a las gentes. Y luego viene toda una descripción del ministerio público de Cristo. Y todo el argumento es en contraste con su propia fuerza, su propio poder. Actuaría constantemente bajo el poder del Espíritu Santo. Vean, subordinado al Padre y dependiente del Espíritu Santo. Vean lo mismo en el capítulo 61, la misma profecía de Isaías. Cristo mismo citó en una ocasión estas palabras, por lo menos en parte: el Espíritu del Señor Jehová está sobre mí. El Espíritu del Señor Jehová es el Espíritu Santo de Dios, la tercera persona de la Trinidad, está sobre mí, porque me ungió Jehová,
me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura, la palabra no, de la cárcel. ¿Cuántos himnos? Hasta John Michael Talbot tiene un himno muy famoso acerca de esta frase: el Espíritu del Señor Jehová está sobre mí. Esta es una profecía de la obra salvadora de Cristo durante su ministerio público, cómo Él tendría que depender del Espíritu Santo. Y si no me equivoco, Carlos Wesley basó uno de sus, Carlos, no Juan, Carlos Wesley basó uno de los himnos más conocidos en inglés sobre esta frase acerca de los presos y las puertas de la cárcel abiertas, no, basándose en este mismo texto. Pero él, escuchen bien, en relación con este tema, quiero que apunten este versículo, él recibió esta influencia, este poder del Espíritu Santo en una forma única. La misma palabra ungido, de donde sale en nuestro idioma la palabra Mesías. El Mesías, que significa desde la perspectiva, no de su interpretación, el ungido, se refiere a esta afluencia, a esta idea. Dios, Juan 3:34, no le dio el Espíritu por medida, ¿sí? La plenitud del Espíritu Santo le fue prometida a Cristo. Y vean rápidamente otros textos, vale la pena verlos, ¿no? Isaías 53, el Padre le había prometido a su siervo, a su escogido. Isaías 53, la unción, la plenitud, el poder, la protección del Espíritu para completar su obra mediadora como fiador. Vean, como mediador del pacto, el Padre le había prometido esta unción del Espíritu hasta completar exitosamente su obra. En Isaías 53 leemos en el versículo 10, con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando hubiere puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días. La voluntad de Jehová, que es, como vean, su parte de cumplir el papel como fiador en el pacto, será en su mano prosperada. Del trabajo de su alma verá y será saciado, satisfecho, ¿sí? Esto es el éxito. Con su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, y él llevará las iniquidades de ellos. ¿Qué es esto? Que a condición de que él cumpliera, dependiendo del Espíritu Santo, el Padre le garantizaba éxito, su voluntad cumplida, la justificación de muchísimos pecadores, la mano de Jehová prosperada, la voluntad de Dios cumplida en todo este acuerdo. En el Salmo 89, vuelven a ver, en el Salmo 89, vale la pena señalar cómo debemos, cuando estamos leyendo en estos pasajes, entender el uso del lenguaje y aplicarlo a nuestro tema, el que estamos viendo aquí, el pacto de gracia y las obligaciones de Cristo en este pacto. En el Salmo 89, por favor, la lectura en el versículo 27, yo también le pondré por primogénito, alto sobre los reyes de la tierra, para siempre le conservaré mi misericordia, y mi pacto, mi alianza, será firme con él, y pondré su simiente para siempre, y su trono como los días de los cielos. Y les vuelvo a decir que estas palabras no fueron cumplidas en el rey David, sino en el Señor de David, en nuestro Señor Jesucristo. Esto es otra promesa de que Cristo, a condición de que se encarnara, obedeciendo al Padre, dependiendo del Espíritu Santo,
tendría éxito. Y el texto más importante del Antiguo Testamento sobre este punto es el Salmo 110. Jehová, vean, el Salmo 110. Jehová dijo a mi Señor, ¿sí? Jehová dijo a mi Señor, y Cristo citando estas palabras, y no solamente estas, sino otras palabras en relación con el mismo argumento, preguntaba a los judíos si Cristo es el Señor de David, ¿sí? Entonces, ¿cómo es que ustedes no entiendan quién soy yo? Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, en tanto que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. O sea, vuelvan a leerlo. Jehová dijo a mi Señor, siéntate, o sea, al Mesías, al ungido, siéntate a mi diestra en tanto que pongo tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Qué es esto? Después de su ascensión, después de su coronación como el Rey del cielo y de la tierra, después de haber recibido la entrega de todo poder en el cielo y en la tierra, como una parte del mismo pacto, el mismo plan, el mismo, en este caso, pacto de gracia. Vean, Cristo tomaría su lugar a la diestra del Padre y el Padre le garantizaba éxito hasta este punto, hasta poner todos sus enemigos por estrado de sus pies. El cetro de tu poder enviará Jehová. Ven, ya no es el poder del Padre, ahora es el poder del Hijo. El cetro de tu poder enviará Jehová desde Seón. Seón, eso es otra, según la analogía de la fe, no es Jerusalén, créanme hermanos, es la iglesia del Nuevo Testamento. Seón, el monte de Seón, es no solamente el cielo, el trono en donde está Cristo, sino los creyentes han llegado a este mismo Seón, según Hebreos, ¿no? Desde Seón en el cielo y el trono, a través de Seón aquí en la tierra, la iglesia neotestamentaria, el cetro de tu poder enviará Jehová, domina, dice, domina el reino, el dominio de la gracia de Dios en medio de tus enemigos. Y ven con mucha atención este texto sobre el cual se han predicado quizás más sermones que cualquier otro en relación con la gracia soberana de Dios en la salvación de los hombres. Dice, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Es un pacto incondicional. Como lo estábamos diciendo antes, es un pacto de pura gracia, porque el pueblo que le fue entregado vendrá y se postrará ante Él, ofreciéndose voluntariamente, entregándose, un acto de fe, de arrepentimiento, de entrega a Cristo. Lo harán voluntariamente, no en base a su libre albedrío, sino en base al poder del mismo Cristo. Éxito hasta la salvación completa de su pueblo, ¿no? Y luego dice, en la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora, tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová, no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre. Y ustedes ya saben, ¿no? Pueden leer el resto de este salmo y es el mismo argumento. Como consecuencia de estos puntos, el Padre le había garantizado todo este éxito, ¿sí? En sentido amplio. Dice, aplastará a los reyes en el día de su ira, en el día de su furor. En el versículo 5, todo lo que vemos en las últimas partes del Apocalipsis, juzgará las naciones, las llenará de cadáveres, herirá las cabezas de muchas tierras, los líderes es la palabra hebrea, sobre la extensa tierra, y termina diciendo, por lo cual levantará cabeza, ¿no? Ahora ven en Gálatas 4, rápidamente vamos a apurarnos para terminar esto, se está alargando un poco por la lectura de los textos. Como fiador del pacto, Cristo estaría sujeto a la ley. Este texto lo he estado mencionando, lo vamos a investigar detalladamente antes de terminar el día de hoy. Es quizás también uno de los más importantes sobre todo este tema. Gálatas 4,
Versículo 4, veniendo el cumplimiento del tiempo, ¿el cumplimiento de cuál tiempo? El tiempo predeterminado y predestinado en el pacto. Dios envió a su Hijo, ¿sí? El fiador del pacto, hecho de la mujer en su encarnación como hombre, ¿sí? Pero luego dice, y esta es la mejor traducción, la versión antigua, hecho súbdito, sujeto a la ley. ¿Sí? ¿Para qué? A fin de que, vean, redimiese a los que estaban debajo de la ley. ¿Sí? La recompensa, nuestra redención, ¿sí? Pero Él como fiador tendría que redimirnos de la ley, adoptándonos como hijos suyos. Entonces, vean, tendría que venir como sujeto, ¿sí? Sujeto a la ley. No hemos dejado el tema de sus obligaciones, aunque lo hemos ampliado un poco más. En su obediencia activa cumpliría la ley en lugar de los creyentes, su vida perfecta, su obediencia activa, proporcionando para los creyentes una obediencia suficiente, ¿sí? La obediencia perfecta que la misma ley de Dios exige. Y en su obediencia pasiva recibiría en su muerte la maldición de la ley. Hecho por nosotros maldición. Solamente así podría redimirnos de la ley. La santa ley de Dios tiene que ser cumplida por alguien, o sea, por nosotros o por un mediador, por un fiador, por un sustituto. Cristo en el plan eterno de la redención se comprometió a venir y a cumplir tanto por su vida como por su muerte en el Calvario. Vean, en la cruz del Calvario. Y en este sentido vino súbdito a la ley para cumplirla tanto en su castigo como en la obediencia perfecta que la ley exige de nosotros. En quinto lugar, las promesas que le fueron hechas como fiador de este pacto son las siguientes. Y aquí esto forma una parte final de este argumento. Las promesas que le fueron hechas, aunque podríamos decir que no es en realidad el número 5, por haber cumplido con estas obligaciones, las vamos a resumir en 3 puntos. Primero, que a través de su obra, Cristo no solamente vencería la muerte y el sepulcro, sino que también sería victorioso sobre el pecado y sobre el diablo. Y los textos son Salmo 110:1, Juan 12, 31 a 33, Primera de Juan 3, versículo 8, y Hebreos 2, 14 a 15, entre muchísimos que podríamos citar. Salmo 110:1, Juan 12, 31 a 33, Primera de Juan 3, 8, Hebreos 2, 14 a 15. Entonces la primera promesa, que Él saldría venciendo, para vencer y venciendo, victorioso sobre el diablo, sobre el pecado, sobre la muerte, sobre el sepulcro, sobre todos los enemigos de Dios y de nosotros también, su pueblo, ¿no? Ahora, segundo, que el Padre, como recompensa, le daría una simiente numerosa. Ya hemos visto en varios salmos y en otros pasajes, se menciona esa simiente numerosa. Esta simiente numerosa le sería dada como recompensa de esta obra. Y ahora vean los detalles aquí. Son 4. Y una parte de este argumento de la simiente numerosa que recibiría. Primero, que esta simiente recibiría vida eterna. Esta simiente recibiría vida eterna. Segundo, que el Padre traería a todo su simiente a sus pies, que se arrepentirían. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en base al mismo poder del Padre. El Padre traería todo su simiente, todo lo que el Padre me dio vendrá a mí. Nadie puede venir a mí a menos que le fuere dado el Padre. Nadie puede venir a mí a menos que
fuera traído por el Padre. Todos los textos que hablan de esto, pero la promesa, el Padre traería a toda su simiente a postrarse ante sus pies. Ahora, tercero, que esta simiente le serviría proclamando su gloria, su señorío y su salvación a todo el mundo, que este pueblo les serviría, se convertirían en los siervos del Mesías, los siervos de Cristo, los siervos del Señor Jesucristo, que este pueblo les serviría. Y cuarto, que recibirían de Él dones, capacidades, ¿no? Para que fueran o sean útiles para su reino, su causa y su gloria, que este pueblo recibiría dones del Cristo exaltado. Y solamente quiero mencionar que este texto en Efesios, que dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres, dice. Y luego se refiere a los pastores, a los ministros, a los que sirven en el reino de Dios en diferentes capacidades. Es consecuencia de que cuando Él subió a lo alto, llevó cautivo la cautividad, dio como consecuencia dones a los hombres. Y los textos, Tito capítulo 1, versículo 2, Juan 6, 44, 36, Salmo 110, 3, Efesios 4, 8 a 12. Entonces, en segundo lugar, el Padre le daría esta simiente numerosa, y en tercer lugar, y vamos a hacer un receso, que el Padre le entregaría todo poder en la tierra y en el cielo, un reino que nunca acabaría o que nunca acabará. Y tantos versículos desde la gran comisión, cuando Cristo dice, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, hasta Filipenses, que dice que como consecuencia de esta obra, en el nombre de Jesús, se doblará toda rodilla de los que están en los cielos, de los que están en la tierra, de los que debajo de la tierra, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, a gloria de Dios el Padre, hasta aquel pasaje tan conocido en donde el apóstol afirmaba, escuchen sus palabras, que vemos coronado de gloria y de honra por el padecimiento de la muerte, aquel Jesús que fue hecho un poco menor que los ángeles, ¿no? Y luego, testificando acerca de él, estoy citando de Hebreos 2, los versículos 5 a 9, dan toda una lista de cosas en relación con su poder, hasta la profecía de Lucas, capítulo 1, versículo 33, que dice que de su reino nunca habrá fin, desde Lucas hasta Daniel. Y quiero citar de la profecía de Daniel, que dice en su capítulo 2, en el versículo 41, hablando del cuarto reino que será fuerte, ¿no? Luego dice que el reino que será dividido, espérenme, voy a citar 2 de Daniel, es 41. En los días de estos reyes levantará Dios del cielo un reino que nunca jamás se corromperá y que no será dejado otro pueblo, y este reino desmenuzará y consumirá todos estos reinos, y él permanecerá para siempre. La misma profecía está en Daniel, en su capítulo 7, en el versículo 14. Entonces, las obligaciones, en forma resumida, las tenemos, son muy importantes. Volveremos a estas ideas más adelante. Vamos a hacer, pasando al pacto abrámico. Los textos son, para este pacto abrámico, Génesis 12, 1 a 3, Génesis 15, 1 a 6, Génesis 17, 1 a 14, y para no tardar leyendo, vamos a ir directamente a Romanos 4,
1 a 25, es todo el capítulo, Romanos 4. Ven en Romanos 4, por favor, y vamos a dar lectura a este capítulo. ¿Qué pues diremos? ¿Qué halló Abraham nuestro padre según la carne? Que si Abraham fuera justificado por las obras, tendría de qué gloriarse, mas no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Y esto es la cita de Génesis 15. Creyó Abraham a Dios y le fue contado, le fue atribuido, le fue imputado por justicia. ¿Sí? Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, por merced, sino por deuda. Mas al que no obra, pero cree en aquel que justifica al impío, la fe le es contada por justicia, como también David dice ser bienaventurado el hombre al cual Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas, cuyos pecados son cubiertos, bienaventurado el varón al cual el Señor no imputó pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente en la circuncisión o también en la incircuncisión? Porque decimos que Abraham fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿En la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión por señal, por sello de la justicia y la fe que tuvo en la incircuncisión, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, para que también a ellos les sea contado por justicia. Y padre de la circuncisión, no solamente los que son de la circuncisión, mas también los que siguen las pisadas de la fe, que en nuestro padre Abraham, la fe que fue en nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Porque no por la ley fue dada la promesa a Abraham o a su simiente que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana es la fe y anulada es la promesa. Porque la ley obra ira, porque donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por lo tanto, es por la fe, para que sea por gracia, para que la promesa sea firme a toda simiente, no solamente al que es de la ley, mas también al que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Como está escrito, que por Padre de muchas gentes te he puesto delante de Dios, al cual creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como las que son. Él creyó en esperanza contra esperanza para venir a ser Padre de muchas gentes, conforme a lo que le había sido dicho, así será tu simiente. Y no debilitó, no enflaqueció en la fe, ni consideró su cuerpo ya muerto, siendo ya casi de 100 años, ni la matriz muerta de Sara, tampoco en la promesa de Dios dudó con desconfianza, antes fue esforzado, fortalecido en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que todo lo que había prometido era también poderoso para hacerlo, por lo cual también le fue atribuido a justicia. Y no solamente por él fue escrito que le haya sido imputado, sino también por nosotros, a quienes será imputado, es a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestros delitos y resucitado para nuestra justificación. Ahora, el pacto abrahámico es crucial por muchas razones, pero fíjense bien. En síntesis, lo que vamos a ver es que el pacto abrahámico nos explica, o sea, aquí vamos a poner la línea, el pacto de gracia, el pacto de obras, el pacto abrahámico, y este pacto abrahámico nos explica, como vamos a ver, cómo el pacto de gracia fue administrada bajo el Antiguo Testamento. Vuelven a escuchar. Nos explica cómo el pacto de gracia fue administrada bajo el Antiguo Testamento. En los textos en Génesis 12, Génesis 15, Génesis 17, que ya hemos mencionado, tenemos los detalles más importantes acerca del pacto abrahámico.
todo lo que vamos a hacer por el momento es confirmar lo que acabamos de decir. Lo que acabamos de decir es que el pacto abrámico explica cómo Dios administraba el pacto de gracia a lo largo del Antiguo Testamento. Y después vamos a ver una controversia acerca de la identificación correcta de la simiente de Abraham y otra controversia acerca del significado del sello de este pacto, o sea, la circuncisión en Génesis 17. Pero vamos por partes. Este pacto abrámico, en primer lugar, es la esencia misma de la doctrina de la justificación por la fe sin obras, lo que acabamos de leer en Romanos 4. En este sentido, el pacto abrámico es crucial en relación con la cuestión de cómo los escogidos reciban la salvación. ¿Sí? O sea, este pacto explica cómo los creyentes o los elegidos, los que están en el pacto, reciben la salvación a través de toda la doctrina ya mencionada de la justificación por la fe sin obras. Y además, este pacto nos proporciona la información necesaria para entender el vínculo entre el pacto de gracia, ¿sí?, y los creyentes que son la simiente de Abraham. Vuelvan a escuchar. Nos proporciona la información necesaria para entender el vínculo entre el pacto de gracia y los creyentes, puesto que los creyentes son la simiente de Abraham. Y este argumento, quiero que no pierdan de vista Romanos 4, quiero que lo veamos aquí al principio, en Gálatas 3:16. Comenzamos nuestro estudio de hoy con este texto. A Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Y no dice a las simientes, plural, como de muchos, sino como de uno, a tu simiente, la cual es Cristo. Aquí tenemos la idea de que la simiente a la cual fueron hechas las promesas, en este caso, del pacto de gracia, como lo confirma el versículo 17, que la simiente a quien estas promesas fueron hechas se refiere a Cristo, o sea que Cristo es la simiente. Pero vean en el versículo 29 de Gálatas 3, estamos leyendo en este capítulo, en donde el apóstol amplía la identidad de esta simiente diciendo, y si vosotros sois de Cristo, después de decir en el versículo 16, que Cristo es la simiente a quien fueron hechas estas promesas, dice en el versículo 29, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente la simiente de Abraham sois. Y ahí está la doble identificación de la simiente de Abraham, primeramente en términos de Cristo, y en segundo lugar, en términos de los que son de Cristo. Y si somos de Cristo, somos de igual manera la simiente de Abraham, y conforme a la misma promesa, somos los herederos de las bendiciones de este pacto. A eso se refiere la palabra herederos. Entonces, aquí lo vuelvo a repetir. El pacto abrámico nos explica, como vamos a ver, cómo el pacto de gracia estaba siendo administrada a lo largo del Antiguo Testamento. Y esto va a ser crucial para que entendamos el propósito del pacto mosaico sinaítico. Ahora, entonces, vamos a ir directamente al argumento. Todo, sin leer Génesis 12, 15, 17, habiendo leído ya Romanos 4, podemos resumir todo lo del pacto abrámico en la siguiente forma. Romanos 4, siguiendo el principio que mencionamos al principio de esta sesión, el Nuevo Testamento interpreta el Antiguo. Romanos 4 nos proporciona toda la información necesaria
para afirmar lo siguiente. Los elementos esenciales de la doctrina de la justificación por la fe, los elementos esenciales a la doctrina de la justificación por la fe son los elementos básicos del pacto abrámico. Vuelven a escuchar. Todo lo que nos enseña la doctrina de la justificación por la fe, lo tenemos en términos del pacto abrámico. Nadie puede dudar de lo que estamos diciendo. Nadie debe dudar. Puesto que el apóstol Pablo, dándonos la interpretación autoritativa, la interpretación inspirada de este pacto en Romanos 4, el cual acabamos de leer, cita de Génesis 15, cita de Génesis 17, junta toda la información necesaria y nos da a entender que el pacto abrámico es la esencia misma de la doctrina de la justificación por la fe. Y esto, la justificación por la fe, es la clave necesaria para entender cómo se administraba el pacto de gracia a lo largo del Antiguo Testamento. Lo vuelvo a repetir. Esta interpretación inspirada de la boca del apóstol Pablo de lo que es el pacto abrámico nos explica cómo Dios aplicaba este pacto de gracia al corazón de cada creyente, cómo Dios administraba el pacto de gracia a todos los creyentes a lo largo del Antiguo Testamento a través de la fe. Y los elementos entonces enseñados por el apóstol Pablo en Romanos 4, vamos a enumerarlos, son todos los componentes, todos los detalles pertinentes, todos los elementos esenciales al pacto hecho con Abraham. Entonces vamos a comenzar con los detalles. Estos elementos esenciales son importantísimos. Primero, tenemos en el pacto abrámico, en primer lugar, este elemento de imputación. La imputación, que significa acreditar, poner a la cuenta, poner en la cuenta, imputar, atribuir, un término legal o judicial, es un elemento esencial en cuanto a la doctrina de la justificación por la fe, pero es un elemento esencial en cuanto al entendimiento de cómo Dios administraba el pacto de gracia a lo largo del antiguo pacto o testamento. Ven, en Romanos 4, en el versículo 3, como ya hemos leído todo el capítulo, vamos a ir seleccionando los elementos. 4:3. La última frase, creyó Abraham a Dios y le fue contado, imputado, acreditado, atribuido. Ahí está el elemento de imputación. O sea, la justicia le fue acreditada, ¿sí? Imputada, esa es la idea. En el versículo 6, como también David dijo exactamente lo mismo. Bienaventurado, salvado, el hombre al cual Dios acredita. Ahí está otra vez, imputación, atribuye, imputa, justicia. La justicia que la ley exige nos es acreditada, abonada, puesta en nuestra cuenta, sin obras. El versículo 8, bienaventurado el varón al cual el Señor no acreditó, no imputó, no inculpó su pecado. La imputación es doble, pero lo que nos interesa aquí es el hecho de que el pacto abrámico comienza con imputación, ¿sí? En este caso, Dios acredita, pone a la cuenta del creyente la justicia que la ley exige y al mismo tiempo no le acredita, no le imputa, no le atribuye, no se le atribuye sus pecados, porque esos pecados son acreditados a la cuenta del fiador del pacto, a la cuenta del mediador del pacto, y el pacto
en este caso ya no es el pacto abrámico, sino el pacto de gracia. Este es el punto crucial, este es el vínculo entre el pacto de gracia y el pacto abrámico. Entonces, primero tenemos imputación, ven en 22, por lo cual también le fue acreditado, atribuido, imputado la justicia. Y no solamente por él fue escrito que le haya sido imputado, sino también por nosotros. Brinca de Abraham y dice, no solamente se salvó Abraham, no solamente se salvó David y todos los demás creyentes bajo el Antiguo Testamento a través de esta forma de administrar el pacto, acreditando, imputándoles la obra salvadora del mediador, el fiador del pacto de gracia, sino a nosotros también nos será acreditado, nos será la fe. El segundo elemento, la fe. Esto es algo tan claramente enseñado aquí como el medio a través del cual somos justificados los creyentes, ¿no? Se repite esta idea, vean cuántas veces. El segundo elemento en el pacto abrámico como la administración, o sea, la aplicación de los beneficios del pacto de gracia, viene en primer lugar en base a la imputación, en segundo lugar a través de la fe. 4:3 dice, creyó Abraham, ¿sí? La frase ahí que conocemos, esa es la fe, la creencia. 4:5, al que no obra, pero cree en aquel que justifica al impío. La fe es el medio para que le sea acreditada la justicia que Dios exige. El versículo 13, vean, porque no por la ley fue dada la promesa a Abraham o a su simiente que sería el heredero del mundo, sino por la justicia que la idea es que proviene a través de la fe, ¿sí? La justicia de la fe. Lo mismo en 16, por lo tanto es por la fe, para que sea por gracia, para que la promesa sea firme a toda simiente. El versículo 18, creyó en esperanza cuando no había en realidad, humanamente hablando, ninguna esperanza. En 19, no se debilitó en la fe. Además, luego dice que fue fortalecido en fe, en el versículo 20, no dudando, plenamente convencido en 21, de que todo lo que había prometido era también poderoso para hacerlo. El elemento señalado en esta descripción de la fe es un solo elemento, confianza completa que te conduce a confiar en este sentido, descansar completamente en la obra, en este caso, que Dios ha realizado a través de su Hijo, ¿no? En este caso, todo lo de la promesa de la venida de Isaac, según Hebreos, símbolo de resurrección y muerte, como vamos a ver más adelante, estaba incluido en esta fe. Pero vean lo mismo en 24, no solamente para él le fue atribuida, ¿sí?, la justicia, sino también a nosotros nos será atribuida, nos será imputada, esto es, a los que creemos. El elemento a lo largo de este capítulo, el elemento señalado como el medio para recibir la imputación de la obra del fiador del pacto, es la fe. Y tercero, vean, los elementos esenciales a este pacto abrámico. Tercero, la gracia. A lo largo de este capítulo hay un contraste continuo entre las obras y la gracia, como medios opuestos, o sea, en el sentido de cómo hemos de ser justificados. Comienza el capítulo negando que Abraham fuera justificado por obras y afirmando que Abraham fue justificado por gracia, ¿sí?, a través de la fe, sin obras. Y cuando dice en el versículo 4, ¿sí?, después de afirmar eso, dice, al que no obra. Cuando dice, bien más adelante, en el versículo 5, lo repite, al que no obra. Cuando dice en el versículo 6, también David creía en la misma doctrina de la justificación por la fe sin obras, diciendo en el Salmo 32, si no me equivoco,
Pero vean, bienaventurado el hombre al cual Dios atribuye justicia, y vean, sin obras. Lo mismo en el versículo 13, porque no por la ley fue dada la promesa a Abraham, no por la ley quiere decir no por obras. Lo mismo en 16, por lo tanto es por la fe, para que sea por gracia, para que la promesa sea firme a toda la simiente, etcétera. Pero la idea es que es por la fe y es por gracia, ¿sí? Para que sea por gracia es a través de la fe. Y lo mismo en el resto de este capítulo hay más textos, pero esto es el tercer elemento señalado. Ahora, el cuarto elemento señalado en este capítulo, que es la interpretación inspirada del significado del pacto abrahámico como la administración del mismísimo pacto de gracia. Vean, en cuarto lugar, el elemento señalado no es simplemente la fe, no es simplemente la gracia, sino es la fe en Cristo. Es la fe en Cristo como el mediador y fiador de este pacto, lo que es señalado a lo largo de este capítulo, porque se refiere a que nuestra fe nos conduce al final del capítulo a creer en el que levantó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo. En Hebreos lo vimos en uno de los estudios sobre la simbología, la tipología, que Abraham, según Hebreos, recibió a su hijo Isaac como una figura, parábola, la palabra griega, de uno resucitado de los muertos, en Hebreos 11:19, y este simbolismo, esta tipología apuntaba hacia Cristo. Pero para aquellos que dudan de que el pacto abrámico apuntaba hacia la fe en Cristo, vean ahora en Juan 8, su capítulo 8, el versículo 56, en donde Cristo dijo a los judíos incrédulos en aquel entonces: Abraham. Estamos leyendo en 56 de Juan, el Evangelio de Juan, su versículo 56, capítulo 8. Abraham, vuestro padre, se gozó por ver mi día. Lo vio y se gozó. Eso quiere decir que la fe de Abraham y el que interpreta, el que da la interpretación autoritativa e inspirada, es el mismísimo Hijo de Dios, que nos dice que Abraham vio a través de la fe, vio a Cristo, entendió la obra de Cristo, mi día, es una clave, mi día, toda la obra mesiánica, toda la promesa de salvación por la muerte y la resurrección de Cristo. Lo vamos a comprobar antes de terminar aquí. Y no solamente creyó, sino que se gozó. Lo mismo ven aquí en el capítulo 8, 38. Yo hablo de lo que he visto acerca del Padre. Vosotros hacéis lo que habéis visto acerca de vuestro Padre. Respondieron y le dijeron: nuestro Padre, vean, es Abraham. Y les dije: Jesús, si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais, ¿no? Pero ahora procuráis matarme, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Les está diciendo exactamente lo mismo. Abraham no solamente vio mi día, sino Abraham creyó en mí. Lejos de tratar de matarme, creyó en mí como el camino de salvación, como el mediador, el Mesías, el fiador del pacto. Ahora vean en Gálatas, no pierdan de vista Romanos, y vean otra vez en Gálatas, en su capítulo 3, en donde el apóstol aquí vuelve a este mismo tema. Gálatas 3:6, como Abraham creyó a Dios, 3:6, creyó a Dios, ahí está la fe, vean, y le fue imputado a justicia, ahí está la imputación, la misma doctrina, el mismo elemento en el pacto abrámico. Sabéis, por lo tanto, que los que son de la fe,
los tales son hijos de Abraham. Y viendo antes la Escritura, que Dios por la fe había de justificar a los gentiles, evangelizó antes a Abraham cuando Dios le dijo en Génesis 12, recuerden ustedes, no leímos todos estos capítulos 12, 15 y 17 de Génesis, pero vean, aquí cuando Dios le dijo, en ti serán benditas todas las naciones, dando la interpretación autoritativa del significado de esta promesa, dice, Dios estaba predicando el Evangelio anticipadamente a Abraham, le evangelizó, le fue predicado el Evangelio en esta frase, en tu simiente se salvarán los gentiles, se podría traducir así, viendo la Escritura esto, ¿sí? Que a través de la fe los gentiles serían salvos. Abraham fue evangelizado al escuchar estas palabras, pero evangelizado quiere decir se le predicó el Evangelio. ¿El Evangelio de quién? De Cristo. Y esto es lo que Abraham creyó. Y luego dice, vean la conclusión, los que son de la fe. ¿Cuál fe? Es la misma fe en Cristo. Los que son de la fe son benditos con el creyente Abraham. Nuestro querido hermano Downing 120 cassettes sacó en una serie de estudios sobre la vida de Abraham, el prototipo, el caso clínico de un creyente, el prototipo, ejemplo, caso clínico quiere decir el estudio más acertado del Antiguo Testamento acerca de la verdadera fe que tienen los creyentes, ¿no? Y así, en base a este texto, el creyente Abraham, ¿no? El creyente en Cristo, miles de años antes de que Cristo viniera a este mundo. Vean lo mismo en 3:14, para que la bendición de Abraham, que es la salvación a través de Cristo, fuese sobre los gentiles en Cristo Jesús, para que por la fe, pero es la fe en Cristo, recibamos la promesa. Y la promesa del Espíritu es de regeneración, de santificación y por fin glorificación, el papel del Espíritu Santo en el mismo pacto de gracia. Recibamos el cumplimiento de esa promesa del Espíritu a través de la justificación por la fe en Cristo, dice el texto. Lo mismo en el capítulo 3, en el versículo 17, que el contrato que fue previamente ratificado, este texto ya lo sabemos, la ley cuando llegó no la anuló, no la abrogó, pero ven en 18, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios por la promesa. ¿De qué? Del Espíritu, la obra del Espíritu en regenerar y santificar a los creyentes, hizo la promesa, ¿sí? A Abraham. Y lo mismo en 22, encerró la Escritura todo bajo pecado para que la promesa fuese dada a los creyentes, pero son creyentes por la fe en Jesucristo. No es cualquier fe, es siempre la fe en Cristo. Y en 26, todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo. Este elemento crucial a la interpretación correcta del pacto abrámico. Siempre lo hemos dicho, hay un solo camino de salvación en la Biblia. En el Antiguo Testamento los creyentes miraban hacia adelante, hacia la obra de Cristo que sería realizada en un futuro. Bajo el Nuevo Testamento miramos hacia atrás, pero en ambos casos es la misma fe que mira hacia el mismo objeto, hacia la misma persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Los dispensacionalistas están más que equivocados al afirmar que se salvaban por las obras bajo la ley. Están negando el Evangelio. Si se dan cuenta, si se percatan de su error o no, están más que equivocados. Ahora, en quinto lugar, vean otra vez en Romanos, en su capítulo 4, el quinto elemento en el pacto abrámico es lo siguiente. Otra vez en Romanos, por favor, ven con mucha atención. Ya lo hemos dicho en Hebreos 11, 17 a 19, tenemos esta enseñanza.
Pero el quinto elemento en el pacto abrámico es la fe en Cristo y es la fe en la muerte y la resurrección de Cristo. Ven hasta cuál punto tenía Abraham entendimiento de todo esto. Su capítulo 4, el versículo 17, como está escrito, cuando se refiere a su fe, que por padre de muchas gentes te he puesto. Dios le estaba evangelizando delante de Dios, al cual creyó. Y ven, ¿qué es lo que creyó? Creyó que Dios da vida a los muertos. Creyó que Dios llama las cosas que no son como si fuesen, no sé, como las que son. Y él creyó en esperanza contra esperanza, cuando no había esperanza. Cuando Dios le dijo, así será tu simiente, ven en 19, no se debilitó en la fe, ni consideró su cuerpo ya muerto, ni la matriz muerta de su esposa, tampoco en la promesa de Dios dudó con desconfianza, antes fue esforzado en fe, dando gloria, fue fortalecido en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios le daría a unos, en este caso abuelitos, a unas personas a la edad que tenían, ¿no? Ya físicamente imposible, de personas muertas, vendría un niño como una persona resucitada de los muertos, y este argumento combinado con Hebreos 11, en donde dice que como una parábola, volvió a recibir a su hijo cuando le ofreció en el monte, es la misma idea, contando con que Dios sería capaz de resucitarlo de los muertos, Isaac siendo un tipo de Cristo. Todo el argumento es que, vean, la fe en Cristo y en la obra salvadora de Cristo, su muerte y su resurrección. Entonces, ¿qué es lo que hemos visto hasta este momento? Hemos visto que los elementos en este pacto abrámico los tenemos aquí en síntesis, y ahora vamos a ir más lejos y vamos a pasar aquí, vamos a repartir las hojas que comienzan ahí, en uno de estos hay 2 páginas distintas que dicen ahí, Dios confirmó el pacto abrámico. ¿Sí? Esta no es la otra, ¿no? Número 1 dice, Dios confirmó el pacto abrámico, ¿no? Y después se comienza con el número 1 y la segunda página, hay 2 páginas ahí. La segunda página comienza con el número 5, Cristo mismo. Cristo mismo. Ahora vuelven a Gálatas y ven con mucha atención otra vez el texto con el cual empezamos el día de hoy. Vuelvan mientras que estamos repartiendo estas hojas, vuelvan a Gálatas y ven con mucha atención lo que vamos a decir aquí. En Gálatas 3, en el versículo 16, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Ya sabemos, su simiente se refiere a Cristo y a los que son de Cristo. Y como si, entre paréntesis, quisiera aclararlo, dice en el versículo 17, esto pues digo, ven con mucha atención, esto pues digo, que el pacto confirmado de Dios para con Cristo, ese es el pacto de gracia. Escuchen bien, el pacto hecho en el monte de Sinaí, la ley, 430 años después de que Dios había dado a Abraham la promesa de salvación en base al pacto de gracia, vean, dice el pacto de la ley no abroga, no anula, no cambia para nada la promesa que Dios había dado a Abraham acerca de la justificación por la fe, ¿sí? La administración del pacto de gracia. ¿Qué es lo que este texto quiere decir? Este texto quiere decir que Abraham fue salvado en base al pacto de obras, justificado por la fe, no, o mejor dicho, en base al pacto de gracia,
justificado por la fe, no en base al pacto de las obras, ni tampoco, como vamos a ver, en base al pacto de la ley, ¿sí?, que fue dada 430 años después de que Dios le había prometido a Abraham salvación en base al pacto de gracia. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir lo que ya hemos comentado. Todos los que fueron convertidos bajo el antiguo pacto fueron convertidos por la fe en Cristo. Nadie se salvó por la ley. Y ahora bien, con mucha atención, hay una larga lista de textos en estas dos páginas, los cuales afirman que el pacto abrahámico era la administración del pacto de gracia a lo largo del Antiguo Testamento. Y les invito a que vean, número 1, Dios confirmó el pacto abrahámico con Isaac y con Jacobo. Y vean las palabras itálicas. Confirmaré mi pacto con Isaac. ¿Sí? Esto quiere decir que tal como Abraham fue salvado en base a ese pacto, como la administración del pacto de gracia, también Isaac recibiría la confirmación y la salvación a través del mismo pacto. Luego, en Génesis 26, el segundo texto, las palabras dirigidas a Isaac: confirmaré, vean, el juramento que juré a Abraham tu padre. Le estaba diciendo a Isaac, tú serás salvo en base al mismo juramento que yo le di en el pacto abrahámico, ¿no? Tú serás salvo en la misma forma. En Génesis 28, las palabras dirigidas a Jacob, dice: he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre. Y le dio la misma promesa que había sido previamente ratificada con Isaac y con Abraham. Ahí están 3 ejemplos de cómo Isaac y Jacob fueron salvados a través del mismo pacto abrahámico. Ahora, el número 2, los judíos fueron librados de Egipto en base a ese mismo pacto. Dios oyó el gemido de ellos y se acordó de ¿cuál pacto? Se acordó del pacto. ¿Qué pasó? ¿Nadie tiene estas páginas? ¿No? Estás en peligro. Aquí te ofrezco algo, ¿no? A ver si. Número 2. Oyó el gemido de ellos y se acordó de su pacto ¿con quién? Con Abraham. En base a ese pacto fueron librados de Egipto. Número 3, los libros del Pentateuco afirman que Dios continuó la manifestación de su gracia y misericordia hacia Israel en base a ¿cuál de estos pactos? El mismo pacto abrahámico. Esto es un argumento crucial. Aquí hay una lista de 6 o 7 ejemplos, hay muchísimos. A lo largo de los 5 libros del Pentateuco, la ley que fue dada 430 años después del pacto confirmado con Abraham. Vean, se menciona repetidas veces en los libros de la ley que Dios administraba salvación y misericordia a su pueblo, pero siempre a través del pacto con Abraham. Escuchen lo que voy a decir. Nunca en base al pacto hecho en el Sinaí. Nunca. Lo vamos a demostrar antes de terminar, pero ven aquí algunos ejemplos. Estas palabras de Moisés fueron dirigidas a Dios en Éxodo 32. No dijo, acuérdate del pacto que hiciste con nosotros en el monte de Sinaí para salvarnos. No, acuérdate de Abraham, ¿sí? Acuérdate de tu pacto con Abraham, tu promesa de salvación a través de la simiente de Abraham, que es el Mesías, en Éxodo 32. En Levítico 26, palabras de Dios dirigidas al pueblo en relación con su desobediencia en Levítico 26. Les dijo Jehová a ese pueblo en el mismo libro de Levítico de la ley: me acordaré de mi pacto con Jacob, me acordaré de mi pacto con Isaac y de mi pacto con
Abraham. Vean, y aún incluso se menciona la tierra. ¿Qué es lo que esto significa? Esto significa que cuando la ley llegó, Dios no estaba tratando en términos de salvación con nadie a través de esa ley. Los tratos de Dios para salvar a su pueblo a lo largo del Antiguo Testamento siempre estaban operando a través del pacto abrahámico. Vean en Deuteronomio 1:8. No, vamos más adelante, Deuteronomio 4:31. Estas son las palabras de Moisés dirigidas al pueblo. Jehová tu Dios es Dios misericordioso. Vean, no te abandonará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que juró a quienes, a sus padres. Ese es el pacto abrahámico desde un principio, confirmado posteriormente con Isaac y con Jacobo. No es misericordia en base al pacto del Sinaí, no, es en base al pacto hecho con Abraham. Lo mismo se repite aquí en Deuteronomio varias veces, ustedes pueden leerlo, y en el Salmo 105, vean, en donde dice, confirmó a Jacob por estatuto, por decreto, como pacto sempiterno a Israel. O sea, confirmó que el pacto que él hizo con Abraham. Estoy leyendo en la última parte del Salmo 105, versículo 10. Entonces, luego, en Primera de Crónicas, las palabras de David cuando el arca regresó a Jerusalén, ya estamos mucho más adelantados en la historia de Israel. Y vean, celebrando el regreso del arca, dice, vean las palabras de David, del pacto que concertó con ¿quién? Con Abraham. Con Abraham, dice. ¿Sí? Con Abraham estaba celebrando su alianza, su pacto perpetuo, su alianza perpetuamente. O sea, y brinca de Abraham hasta el pacto eterno de gracia. En el mismo contexto está incluyendo todo esto. Número 4, cuando María en Lucas 1, 54, 55 daba gracias a Dios por la llegada, la promesa, ¿no?, de la encarnación y el nacimiento del Cristo, el Mesías. Ven ustedes, dice, ayudó a Israel su siervo para acordarse de la misericordia, tal como habló a nuestros padres. ¿Y a quién se refiere? A Abraham. No a Moisés, sino a Abraham y al pacto abrahámico. Zacarías, vean sus palabras, vean las palabras, dice, a mitad de Lucas 1, 70, 73, para hacer misericordia, siempre la administración de misericordia, de gracia, de perdón, de justificación, fluía bajo ambos testamentos, ¿sí? A través del pacto. ¿Cuál santo pacto? Este es el juramento que juró ¿a quién? A Abraham. Esto es una clave hermenéutica, hermanos. No debemos pasarlo, o hermenéutica, por alto, porque está diciendo que siempre se salvaban en ambos testamentos a través del pacto de gracia administrada en las promesas de imputación, a través de la fe, de gracia, fe en Cristo, ¿sí? Siempre así. Número 5, Cristo mismo es la simiente de Abraham, eso ya lo sabemos. Número 6, Pedro predicó a los judíos que Cristo había venido para cumplir las promesas hechas no en el Sinaí, no en el pacto de la ley, las promesas hechas a Abraham en Hechos 3, el pacto que Dios concertó con nuestros padres, diciendo a quien Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra, y a vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, identificando a Cristo como esa simiente, le envió para que bendijese a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Es importantísimo notar que Pedro estaba predicando a una audiencia compuesta de judíos en el templo aquel día. Les dijo, Cristo vino para cumplir las promesas hechas ¿a quién? A Abraham. Y después, ven en Romanos 15,
Bueno, estoy brincando. Ven el número 7. Pablo afirmó que la promesa de Génesis 12:3, ¿sí?, hecha a Abraham, fue cumplida en la salvación de los pueblos gentiles. Este texto lo vimos hace unos momentos leyéndolo directamente de Gálatas, pero ven en Romanos 15, digo pues que Cristo fue hecho el ministro de circuncisión a favor de la verdad de Dios para confirmar las promesas hechas a quienes, a los patriarcas. Promesas de misericordia, promesas de salvación entre las naciones, entre los gentiles que cantarían su nombre, pero todo esto lo dice Pablo en Romanos 15, tanto para el judío como para el gentil, a confirmar las promesas vino Cristo, hechas no en el monte de Sinaí, sino hechas a los patriarcas, comenzando ¿con quién? Con Abraham. Número 8. Pablo enseñó que la muerte de Cristo tuvo el propósito de traer la bendición prometida a Abraham, o sea, la salvación, a todos los pueblos gentiles. O sea que la muerte de Cristo en la cruz fue para cumplir con las promesas, la promesa y el pacto hecho. ¿A quién? A Abraham. ¿Sí? Cristo nos redimió de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que la bendición de Abraham llegara por Cristo Jesús a los gentiles. Hermanos, esto es indiscutible. Esos textos no pueden ser refutados. ¿A qué vamos a llegar con esto? Créanme, los grupos reformados que dicen que la ley del Sinaí fue una administración del pacto de gracia están equivocados, como vamos a ver. No se administraba la gracia a través de la ley. Lo vamos a demostrar. A lo largo del Antiguo Testamento, la gracia fluía del pacto hecho con Abraham como la administración del pacto eterno de gracia. ¿Me explico? A eso vamos a llegar. Ahora, número 9. Lo sabemos. Pablo afirmó que el pacto sinaítico no anuló, ¿sí?, ni tampoco puso a un lado el pacto hecho previamente con Abraham. Ahí está el argumento con el cual empezamos. Y el número 10, Pablo declaró que Abraham es el padre de todos los creyentes. ¿Sí? Todos los creyentes, y que todos los que pertenecen a Cristo son indiscutiblemente la simiente de Abraham. Y esto nos conduce a esta controversia. Y no vamos a tardar mucho aquí. Pero la controversia la podemos resolver acerca de quién es la simiente de Abraham. ¿Sí? Ven con mucha atención en Génesis 17:7. Vamos a leer primero para que veamos en el contexto histórico. Génesis 17:7. Dice: estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu simiente después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, alianza perpetua, para hacerte a ti por Dios y a tu simiente después de ti. 17:7. Ahora, la controversia aquí que surge es: ¿quién es, bíblicamente hablando, esa simiente de Abraham? Los grupos reformados dicen que Dios hizo un pacto con Abraham y con sus hijos. ¿Esto es así? Ven en Gálatas 3 y forzosamente quieren incluir a los hijos de los creyentes en ese pacto. Pero ven en Gálatas 3 otra vez. La simiente es identificada aquí, ya lo sabemos, en forma singular como Cristo. Cristo es la simiente a la cual fueron dadas esas promesas. 3:16 de Gálatas. 3:7, ¿sabéis? Por lo tanto, que los que son de la fe, los tales son los hijos de Abraham. 3:14, para que la bendición de Abraham fuese sobre los gentiles, para que vean los gentiles en Cristo Jesús, para que por la fe recibamos la promesa del Espíritu. Y en 3:29, si vosotros sois de Cristo, vosotros sois la simiente de Abraham. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Que la simiente de Abraham siempre es y siempre será, siempre ha sido y siempre será
su simiente espiritual. Romanos 9, vean. Romanos 9, o sea, los creyentes. Romanos 9, Cristo y los suyos. Romanos 9, versículo 6. No empero que la palabra de Dios haya faltado, porque no todos los que son de Israel son israelitas. No todos los que dicen ser creyentes realmente lo son, ¿sí? No por ser simiente de Abraham son todos hijos. 9:7, por ser físicamente simiente de Abraham, no son espiritualmente hijos de Abraham, puesto que dijo la promesa: en Isaac te será llamada simiente. Y esto quiere decir la interpretación autoritativa, apostólica, la identificación indiscutiblemente, la identificación de la verdadera simiente de Abraham, no los que son hijos de la carne, los hijos de los creyentes bajo el antiguo y los hijos de los creyentes bajo el nuevo, por el mero hecho de ser hijos físicamente hablando, estos no son hijos de Dios, ¿sí? Mas los que son hijos de la promesa son contados por la generación. Y este argumento lo hemos escuchado muchas veces en Gálatas. Vamos a leerlo, no vamos a tardar aquí, el tiempo se nos está acabando. Hay un argumento en Gálatas acerca de dos simientes de Abraham. La simiente física, vamos a pasar a Gálatas, ¿no? En su capítulo 4. La simiente física y la simiente espiritual. La simiente física no es la heredera de las promesas, sino solamente la simiente espiritual. Y el argumento aquí tan conocido, simplemente lo vamos a resumir. Vean el argumento. Comenzamos en Gálatas 4. Ya lo tienen en el versículo 21. Decidme los que queréis estar bajo de la ley, no habéis oído la ley, porque escrito está que Abraham tuvo dos hijos, uno de la sierva, el otro de la libre. Mas el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre nació por la promesa. Las cosas son dichas por alegoría, parábola, ¿no? Porque estas mujeres son los dos pactos, el uno ciertamente del monte Sinaí, el cual engendró para servidumbre, que es Agar, porque Agar o Sinaí es un monte de Arabia, el cual es conjunto a la que ahora es Jerusalén, la cual sirve con sus hijos, mas la Jerusalén de arriba libre es, la cual es la madre de todos nosotros, porque está escrito en los textos de Isaías, y vean en el versículo 28 la conclusión: así que hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, pero como en aquel entonces, no el que era engendrado según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas ¿qué dice la Escritura? Echa fuera la sierva y a su hijo, porque no será heredero el hijo de la esclava o la sierva con el hijo del libre. Y luego dice: nosotros, hermanos, somos hijos no de la sierva, mas de la libre. Y el contraste aquí es tremendo. Hay dos mujeres: Agar, la sierva, la esclava, y Sara, la libre. ¿Sí? Hay una diferencia entre sus hijos: Ismael, el hijo natural, nacido según la carne, e Isaac, el hijo espiritual, pero ambos la simiente de Abraham. Una según la carne nació, o sea, uno según la carne nació, y el otro según el Espíritu nació. Y estas dos mujeres y sus respectivos hijos representan a los dos pactos: el pacto antiguo de Sinaí, o sea, de obras, y el pacto de gracia. Y son diferentes estos dos hijos, no solamente en su origen, en su nacimiento, sino son diferentes en cuanto a sus vidas. El uno sigue siendo esclavo de la ley, el otro conoce la libertad gloriosa del Hijo de Dios. El uno representa la ciudad terrenal, la Jerusalén terrenal, el otro representa la Jerusalén celestial. Y todo el argumento acerca del origen, acerca de la forma que fueron engendradas, acerca de las esperanzas, acerca de los destinos de estos dos hijos, nos conducen a concluir que solamente los que formaban la simiente espiritual, o sea, verdaderamente creyentes de Abraham, recibían las promesas
del pacto y que todos los demás quedaron fuera. Este es el argumento en una forma clara, no vamos a tardar para ampliarlo más, es algo que hemos hecho repetidas veces en el pasado y ahora quiero que pasemos directamente que tratemos ahora acerca de la controversia referente a la circuncisión. Vuelvan a Génesis 17, el sello es el símbolo del pacto que se menciona aquí en Génesis 17, siendo la circuncisión, y vamos a tratar en una forma muy rápida de descartar la idea de que la circuncisión salvaba, ¿sí? En el versículo 10 del capítulo 17, este será mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros, tu simiente después de ti será circuncidado todo varón de entre vosotros, circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, será por señal del pacto entre mí y vosotros. A la edad, vean, de 8 días, de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros, por vuestras generaciones, el nacido en casa, el comprado a dinero de cualquier extranjero que no fuere tu simiente, debe ser circuncidado el nacido en tu casa, el comprado o sea el esclavo, y estará mi pacto en vuestra carne para alianza perpetua. Ahora vamos a ir rápidamente a un resumen de los errores que los judíos sostenían durante siglos acerca del significado del símbolo del pacto, el sello del pacto hecho con Abraham, la circuncisión. Ya hemos dicho que solamente los que son su simiente espiritual son herederos de la promesa, no por ser físicamente descendientes de Abraham se salvaba en el Antiguo Testamento, ni por ser hijos de creyentes se salvan hoy en día. Pero vamos rápidamente a esta idea de la circuncisión. Voy a resumir lo más rápido posible los argumentos. Primero, los judíos enseñaban desde que Abraham recibió el sello de este pacto, la circuncisión, que la circuncisión salvaba a los judíos. En este caso, la circuncisión se había convertido no solamente en un sello o símbolo del pacto, sino se había convertido en un medio de salvación. Y esto es lo que encontramos constantemente. Los hombres toman los símbolos, las cosas típicas o simbólicas que apuntan hacia realidades espirituales, las convierten en algo mecánico, estas ceremonias, estos ritos, y las convierten en medios de gracia que en forma misteriosa o mágica salvan a los hombres. Ese es el error de la doctrina católica de la regeneración bautismal, es el origen de la doctrina que tenemos hoy en día en la secta campbelista y en algunos grupos carismáticos que creen que el bautismo salva. Pero escuchen bien, volviendo al tema de los judíos enseñaban al pueblo que la circuncisión en sí aseguraría la salvación, que un hombre llegaba a ser hijo de Dios por medio de la circuncisión y que todos los beneficios del pacto que Dios hizo con Abraham pertenecían al hombre circuncidado. Ahora vean la respuesta de Cristo a esta idea en el Evangelio según Juan. Cristo les dijo a los judíos que por ser hijos físicamente de Abraham no se salvaba nadie. Los judíos primeramente, vean sus argumentos, creían que el rito, la circuncisión, salvaba, como según ellos el símbolo del pacto, decían, se van a salvar todos los circuncidados. Segundo, vean, los judíos identificaban a todos los circuncidados como la simiente, diciendo por el hecho de haber nacidos como hijos físicamente descendientes de Abraham, por el hecho de haber sido circuncidados, la promesa se cumple en todos los circuncidados. Los circuncidados, por lo tanto, son
la simiente de Abraham. Y vean lo que dijo Cristo a todas estas afirmaciones en Juan 8, el versículo 32. Conoceréis la verdad os libertará. Le respondieron, simiente de Abraham somos. ¿Qué es esto? Ya somos salvos. ¿Por qué nos hablas de conocer la verdad? No necesitamos tu verdad. Por ser simiente de Abraham hemos sido ya salvados. Jamás servimos a nadie, nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que seréis libres? Jesús les respondió, de cierto, todo aquel que practica el pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Les dijo, no, ustedes que reclaman ser salvados, hijos de Abraham, circuncidados en la carne, en virtud de estos dos puntos ya perdonados, están equivocados. Cuando ustedes me dicen que sois la simiente de Abraham, es la palabra griega esperma, Abraham somos, ven en 37, sé que esperma Abraham sois, vean, mas procuráis matarme porque mi palabra no cabe en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca de mi padre, vosotros hacéis lo que habéis visto acerca de vuestro padre. Le respondieron y dijeron, nuestro padre es Abraham. Y les dice Jesús, si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais, pero ahora procuráis matarme, hombre que os habla la verdad, lo cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Y le dijeron entonces, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. En virtud de tener a Abraham como padre, decían que Dios era su padre. Y Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuera Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, y que no he venido de mí mismo, mas Él me envió. ¿Por qué no reconocéis mi lenguaje? Porque no podéis oír mi palabra. Vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. El homicida ha sido desde el principio. No permaneció en la verdad porque no hay verdad en él. Y cuando habla mentira, lo suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Qué es esto? Cristo les dijo que por haber nacido como hijos de Abraham, por haber sido circuncidados, por haber físicamente por haber nacido como su simiente, no se salvaría nadie. Entonces, así descartó la idea de los judíos. Y ahora vean rápidamente en Éxodo, no vamos a tardar con estos ejemplos, pero hay una serie de textos en el Antiguo Testamento que son importantes, que nos enseñan, Éxodo capítulo 6, el verdadero significado del símbolo de este pacto. ¿Sí? Una serie de textos muy importantes, simplemente quiero que los veamos. Éxodo 6.